Buenas, buenas. Estamos todavía en la ciudad de Las Vegas. Vamos a ir a visitar lo que es el Gran Cañón, una maravilla natural de acá de Estados Unidos y del mundo, ¿no? The fire burned out. The warmth has gone away. The fire burned out, darling. Tenemos 2 horitas y media de donde estamos, porque hay como un parador antes y 4 horas hasta el Parque Nacional. Sí, va a ser un largo recorrido en ruta, pero no tenemos idea con qué nos vamos a encontrar y si vamos a poder llegar hasta el Gran Cañón y las pasarelas. Pero vamos a intentarlo en este video. Acá ya tenemos listo el auto, Guido como chofer. Guido, ¿cómo estás para manejar hasta el Gran Cañón? Perfecto. No hay Perfecto, sol, ¿no? Así que no me va a romper luego la luz, nada. Ya partimos viaje, nos vinimos con un poco de provisiones. Miren, una caja que trae 18 snacks de todo tipo. La ruta que vamos a seguir es desde la ciudad de Las Vegas, que está ahí, estamos en ese punto. Vamos a ir a Gran Cañón West. Miren, son 2 horas de viaje exactas. Vamos a salir del estado de Nevada para cruzar al estado de Arizona. Bueno, llegamos después de 2 horas de viaje y puro desierto y montañas. Acá estamos en el estacionamiento del Gran Cañón, ¿no? El lado oeste. ¿Hay 1 hora de diferencia? Sí, 1 hora menos, ¿o no? Las Vegas. No, 1 hora más. Ah, En Las Vegas hay 1 hora menos. miren los autitos que hay, ¿no? Andan a pata los muchachos. Cabría porque hay un viento. Y estábamos viendo recién un helicóptero que estaba volando. Pequeño detalle, la excursión en helicóptero por el Gran Cañón cuesta más de $300. Acá estamos entrando al Gran Cañón West. Llegamos al lugar donde se compran los tickets acá dentro del Gran Cañón y parece que la entrada vale $70 para hacer las pasarelas de cristal, para tener una vista impresionante, pero estoy viendo que no se puede llevar cámara de foto ni teléfonos celulares. Hay unos lockers acá para guardar tus cosas, así que la verdad que me la rebaja porque no se puede grabar, no vamos a poder hacer contenido del Gran Cañón ni sacar fotos ni nada. Como todo lugar turístico también tenés la parte donde te venden los recuerdos de acá, de Arizona, y hay de todo, desde imanes hasta ropa hasta peluches. Tribu Hualapay. Ya sacamos los tickets, compramos la entrada general de $70 que nos va a permitir subir a las escalinatas, ¿no? El Skywalk. Al Skywalk, que son como pasarelas de cristal. Sí, ahí tenemos que dejar todo porque no puedes subir con celular, ni con cámara, ni con botellas de agua. Sí, la verdad me parece muy mal, pero bueno. Quizás es para que no se caiga por seguridad. Sí, son las reglas del lugar, ¿no? Y hay que respetarlas. Este es el autobús que nos vamos a tomar. Chiquito el colectivo este. Ay, sí, calentito. Al menos no hace frío. Los del fondo hacen quilombo. Qué belleza, bajamos del autobús que se está yendo. Ya veníamos mirando el paisaje mientras... No, es impresionante. Mira. Pensé que no íbamos a poder ver nada con el teléfono. No, estoy anonada. Vení, vamos más cerca. Es impresionante. Al ser un área protegida, hay carteles donde dice que no se puede ni tocar ninguna piedra ni nada. No puedes tocar nada del ambiente. Hay que mantenerlo tal cual está. Uy, qué miedo. Es precipicio puro, o sea, no tenés nada para protegerte. Hay solo una cadena y luego el vacío. Fíjense que no hay nada que te detenga, es caída libre, hay un precipicio ahí y solo una cadena te detiene. De plástico, te llegas a tropezar y Está clavada la tierra. te llegas a tropezar y chao. ¿Qué dices? ¿Tiramos una piedra? A ver si se escucha. Impresionante la vista. Gente, fíjense los letreros que estaba viendo acá en el lugar. Miren, dice peligro de tomar selfies porque se puede prender alguna roca y te puedes caer directamente al precipicio. Miren, ahí hay otro cartel. Porque básicamente lo único que te detiene la caída es esto, que es de plástico.
Luego tenemos ahí la caída libre. Me gustan los lugares que tienen información turística. Sí, dice, acá el cartel dice que es un sitio importante, que no sé si lo contaste ya, pero Sí. esto pertenece a una tribu que se llama Hualapay. Entonces esto es un lugar como muy importante para ellos y que además el nombre se debe a una formación rocosa que se puede ver del lado del cañón y que esta formación rocosa tiene forma de águila. Ah, mirá, con las alas abiertas, claro. Claro, porque este punto se llama Eagle Point. Entonces el nombre se debe a esta formación. Ahora que leímos la información, vamos a chequearlo, a ver si podemos ver el águila. Y sí, evidentemente es esa roca que está ahí. A ver, me voy a acercar un poco más. Siempre con cuidado, hay que caminar por acá. Miren, el águila tendría que ser ese con las alas abiertas. A lo que no podemos llevar celulares, que lo dije, es al Skywalk, que es la pasarela. Sí, miren, ahí donde está la gente sacándose fotos, es una pasarela, digamos, que está en el precipicio. Miren qué lindo acá la parte de la entrada del Skywalk. Hermoso. Miren lo que es esto. Nada, desierto puro. Y hay algunas casitas como de tribu, ¿no? Sí. Se ven a lo lejos, miren. Está hecha de madera. Estabas leyendo información sobre las chocitas de los Hualapay. Sí. ¿Y qué dice? Que las hacían con los recursos que tenían a mano Ah, y que bueno, que después del piso lo estaba hecho de pieles de animales. wow, claro, y sí, O sea, usaban para hacer las chocitas, tierras y ramas y el piso de cuero, de cuero. cuero animal. Es muy lindo esta parte. Un poco cuenta cómo vivía esta tribu, ¿no? Que ahora administra todo lo turístico del cañón. Ahora tienen ingresos gracias al atractivo turístico. Acá cuenta la información sobre la cabaña de sudor. Dice que se utilizaba con fines ceremoniales. Tenía capacidad para 4 a 6 personas y se utilizaba para purificar la mente, el cuerpo y el espíritu. Es diferente, es más grande este. La madera con la que la construyen se elige, o sea, no es cualquier madera Ah, y que deben provenir de árboles alcanzados por un rayo. ah, no, me jodés. Qué difícil eso. Además de venir a conocer el Gran Cañón, estamos aprendiendo un poquito sobre la tribu Hualapay. Bueno, ahora vamos a entrar a la pasarela. Miren, ahí tienen el mapa. La pasarela está directamente por encima del precipicio, del vacío. Sí, entramos. Bueno, salimos del Skywalk. Desilusionado. Disculpame, de la estafa. Digan sus conclusiones. Muy malo. Sí, muy malo. Es malo que no te dejen entrar con teléfono. Eso ya es. Sí. Cualquiera. La O sea, pasarela, ¿no? Sí. No, La no. pasarela te pone unos zapatos para protegerla, está toda rayada. Sí. Acá de la protección también se ¿Por qué? Porque tiene el piso de vidrio, ¿no? Claro, tiene vidrio 10 más 10. No te dejan entrar con celular porque te venden la foto de ellos. Claro, malísimo. Claro. O sea, sin contar que la entrada valió $70. Claro, eso es lo peor. Entrar a $70, un afán. Y ni una foto te puedes llevar. No. O sea, tenés que comprársela. Bueno, aparentemente podemos ir a otro punto, ¿no? Del cañón. Otro mirador se llama Guano Point. Sí. Este era Eagle Point y ahora vamos a Guano Point. Impresionante este punto. Guano Point mejor que el anterior, ¿eh? Tengo vértigo de caerme. Estamos al borde del precipicio. Este me gustó más. Sí, impresionante. No, miren lo que es esto. Me encantó. Toda la gente sacándose fotos, maravillados. Este punto ofrece mejores vistas porque, como ven, tienen como un camino donde vas caminando todo por el precipicio y te podés sacar fotos como subido a las piedras. Bien, ¿qué te pareció este lugar? No, 20 veces mejor que el anterior. No paguen la entrada del pasadillo ese. ¿El Skywalk o no? No lo hagan, vengan directamente acá. A Guano Point. La vista Es impresionante. y quiero ir hasta allá arriba. Sí, hay gente subida allá arriba.
¿Llegaremos? Oh, increíble, hay precipicio en ambos lados acá. No, no, tenemos de este lado y ahora acá. Es impresionante este lugar, no puedo creer. Miren, de ambos lados. The fire burned out. The warmth has gone away. The fire burned out, darling. The warmth has gone away. Siempre hay un loquito. Miren, eso es donde iban los teleféricos antes, ¿no? Sí, en 1930. Y hay un tipo ahí colgado. Miren estas piedras enormes al borde del precipicio. Son como la de los dibujos animados. Estábamos preguntándonos si alguien había fallecido acá, ¿no? ¿Alguna vez? Y leyendo las noticias de muertes, 2024 murieron 16 personas en este parque del Gran Cañón. Y los que fallecieron fue por hacer saltos base desde acá. También algunos de paro cardíaco. Bueno, eso es natural. Sí, muerte natural. Y el último es por caídas. O sea, fíjense que acá no tenemos ni baranda ni nada. Y allá está el precipicio. Muchos de nosotros no nos queremos acercar. Porque vértigo, los dos. Pensé que era yo sola la que tenía vértigo. No, pero da miedo. Cuando estás en el borde de las piedras, como que se te aflojan las piernas un poco. Bueno, mi recomendación para el Parque Gran Cañón es que les falta más señalización de los caminos por donde uno puede caminar, por lo menos en este donde estamos ahora, y el otro es los puntos donde uno se puede tomar fotos. Sí, de manera segura, ¿o no? Claro, porque la gente se atraviesa el precipicio y se sube a una roca. Sí, que por ahí está flojo, inseguro. Y otra recomendación mía que puedo agregar es que traigan calzado cómodo para caminar. Bueno, gente, este fue nuestro video por hoy. Espero que les haya gustado, aunque sea las vistas de este hermoso lugar. Nos vemos en el próximo video.